Hola, buen día. Mi nombre es Juliet Carolina Angeliginio. Pertenezco al programa Seguridad y Salud en el Trabajo y mis compañeros y yo, a continuación, vamos a realizar el análisis de la política pública para las terapias naturales y las perspectivas de desarrollo. Nosotros pertenecemos al grupo 22. Nuestro tutor es Ramiro Eduardo Martínez. Y los participantes en esta tarea somos Giovanni Saavedra López, Angie Carolina Vargas Rojas y mi persona, Juliet Carolina Angelijín. Bueno, voy a comenzar hablando un poco, un resumen muy corto sobre mi terapia escogida que en la tarea pasada, que fue la meditación. Bueno, la meditación puede ser una medicina complementaria para la mente y el cuerpo. Esa medicina nos permite tener un balance entre el cuerpo y la mente para poder eliminar todos aquellos pensamientos que nos afecten, los niveles de estrés o de ansiedad, llegando pues mediante la meditación a un estado de relajación muy profundo para tener una mente tranquila. Durante la meditación se necesita muchísima concentración, un ambiente muy tranquilo, un entorno agradable, donde simplemente se puede hacer posible tener únicamente concentración en nuestra respiración para poder dejar a un lado todos aquellos pensamientos negativos y de esta manera atraer los positivos para poder para alcanzar los objetivos de la meditación, eliminando pues el flujo de pensamientos que pueden estar llegando, que nos pueden estar llenando y provocando estrés. Entonces, esto es la meditación en pocas palabras, y a continuación voy a hablar sobre las medicinas, sobre un término, pues, sobre unos términos según la Organización Mundial de la Salud, sobre qué es las medicinas y terapias alternativas o complementarias, ¿cierto? Voy a dar este término antes de hablar sobre las leyes que escogí para la presente tarea. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, las medicinas o terapias alternativas o complementarias son un conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales o minerales. Terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades. Hacen referencia a un grupo amplio de prácticas sanitarias que no forman parte de la tradición de un país o no están integradas en su sistema sanitario predominante. Bueno, según algunas lecturas, todas estas prácticas o medicinas complementarias, alternativas o terapias naturales, en algunos países se está desarrollando muchísimo y está cogiendo mucho impulso, y es más que todo por aquellas personas, por grupos de poblaciones de bajos recursos, simplemente, perdón, porque muchas veces son muy arraigados a culturas de sus antepasados. Entonces son personas muy arraigadas a esas culturas de los antepasados. A continuación voy a hablar sobre las leyes que escogí para la presente tarea. Una de esas leyes es la Ley 1164 del talento, que es una de las leyes supremamente es una de las más importantes que abarca todo este tema. La Ley 1164 de 2007 del talento humano en salud construyó un capítulo sobre las características de la formación del talento humano en salud. Allí, en uno de los artículos sobre la calidad de los programas de formación en el área de salud, define que el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, definirá y mantendrá actualizados los criterios de calidad para el registro calificado y acreditación de los programas de formación en el área de la salud. ¿Qué nos quiere decir esto? En estas leyes que escogí y en los que voy a leer a continuación, abarca lo que es precisamente eh, esa certificación que deben de tener las personas que van a prestar este servicio
sobre las terapias naturales o medicinas complementarias. Bueno, Ley 1164, artículo 19, del ejercicio de las medicinas y las terapias alternativas y complementarias. Aquí nos abarcan un poquito más, ¿cierto? Los profesionales autorizados para ejercer una profesión del área de la salud podrán utilizar la medicina alternativa y los procedimientos de las terapias alternativas y complementarias en el ámbito de su disciplina, para lo cual deberán acreditar la respectiva certificación académica de esa norma de competencia, expedida por una institución de educación superior legalmente reconocida por el Estado. Además, las ocupaciones del área de la salud, de acuerdo con la respectiva certificación académica, podrán ejercer las diferentes actividades funcionales de apoyo y complementación a la atención en salud que en materia de medicina, terapias alternativas y complementarias sean definidas. De apoyo y complementación a la atención en salud que en materia de la medicina, terapias alternativas y complementarias sean definidas. Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 contempla normativa regulatoria de servicios de medicina, terapias alternativas y complementarias. Acepta su prestación por profesionales de la salud graduados en universidades reconocidas por el ICFES en ámbito específico de su profesión. Bueno, como pueden ver, eh, todas las leyes que escogí van abarcadas a que las personas que realicen todas estas actividades sean personas cualificadas y que tengan y que hayan tenido una formación en una institución de educación superior que sea reconocida por la institución de educación, por el Ministerio de Educación y por el IFES. ¿Cierto? Porque pueden suceder muchos sucesos en los cuales se prestan esos servicios, pero son personas o centros en los cuales atienden personas que no son lo suficientemente cualificadas o instruidas para poder prestar servicios como son medicinas complementarias, medicinas alternativas o medicinas naturales, ¿cierto? Bueno, a continuación voy a dar las perspectivas o mis puntos de vista acerca de las leyes que anteriormente leí. Bueno, perspectivas. La primera es que lo natural no significa que sea completamente seguro, ¿cierto? El hecho de que sea algo natural o que a simplemente vista veamos que sea natural no quiere decir de que sea totalmente seguro. Además, tenemos que tener muy en cuenta, y es dicho por Organización Mundial de la Salud, que son medicinas que por el hecho de que sean naturales, pero hay que tener muy en cuenta que no tienen los suficientes estudios científicos que aprueben o que comprueben que pueden tener o que pueden curar ciertas enfermedades, como por decir, ay, es que yo tengo cáncer, pero en cambio de una quimioterapia, perdón, de una quimioterapia, eh, voy a hacer voy a acudir a a yoga, ¿cierto? A una sección de yoga, por decirlo así. Entonces, puede servir, sí, pero hay que tener en cuenta que nada que no está certificado que lo puede curar. Segundo, es indispensable regular su uso y dar a los consumidores la información necesaria para evitar riesgos innecesarios. Eh, Toda esta información que estoy leyendo es de sucesos que han ocurrido y es importante que antes de hacer uso, que las personas que vayan a hacer uso de todas estas medicinas o terapias tengan muy en cuenta y obtengan esa información antes de obtener el producto. Y como al hablar de producto, no solamente estamos hablando de de jarabes o polvos, no. Cuando hablamos de producto, también hacemos énfasis al hecho del proceso, cuando es un masaje, cuando son secciones de yoga, secciones de meditación, eso también abarca todo lo que es producto. Entonces, es muy importante eh,
es muy importante que a los consumidores y que las personas que ofrezcan ese servicio den a los consumidores la información necesaria para evitar riesgos innecesarios. Tercero, algunos de los problemas más comunes que se han presentado con el uso de estas medicinas son contaminación de remedios herbales con metales pesados. También se han presentado casos de parálisis derivados de procesos hechos por personal no cualificado, como lo indican las leyes. Es muy importante porque ha sucedido, las personas que van a acudir a estos procesos o a estas medicinas, que tengan presente, que se certifiquen bien, que averigüen bien de que la persona que le va a prestar ese servicio sea una persona cualificada, estudiada, y no es simplemente que le va a mostrar cualquier certificado, es que usted esté seguro de que en donde él hizo su estudio sea una institución de educación superior aprobada. Bueno, como cuarto, hay una información muy importante, y es que en países como Alemania, China, Canadá o Australia, esos productos deben pasar por los mismos controles que los fármacos producidos en un laboratorio. Y esto es supremamente importante porque ahí es donde se está haciendo ese control y donde se está mirando y donde se lleva esa perspectiva de que sí se está cumpliendo, de que sí se están cumpliendo esas leyes y se está abarcando todo lo que nos están diciendo cada uno de los artículos eh, y leyes que acabé de leer. Bueno, lo que significa, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, son considerados meros suplementos dietéticos, lo que significa que escapan al control de la agencia del medicamento. Ahí es donde no están teniendo en cuenta todos esos riesgos que pueden ocurrir. Como lo dije, el hecho de que sea natural no quiere decir que sea completamente seguro. Pueden ocurrir muchísimos riesgos. También tienen sus desventajas, como también las pueden tener, porque el hecho de decir medicina complementaria o medicina alternativa es el hecho de que si tú no quieres escoger la medicina convencional, la normal, que es ir a un centro de salud, a un hospital, eh, es simplemente tener esa otra alternativa de escoger esa medicina o esa terapia que tú crees que te puede mejorar o que te puede reducir esa enfermedad, pero nada te está probando de que esa enfermedad te la va a reducir o que te la va a quitar, o que esa terapia te va a quitar esa enfermedad, te va a quitar ese cáncer, te va a quitar esa gastritis, te va a quitar muchísimas enfermedades las cuales se han utilizado y como han servido, y como hay en otros casos que han sucedido problemas por todo este tipo de situaciones que acabé de leer. Entonces, esas son mis perspectivas. Esa es mi perspectiva. Primero, sabemos que sí, la ley exige eso y las leyes exigen que la persona o las personas que realicen todos esos procedimientos sea un personal netamente formado para poder prestar esos servicios, pero se sabe que en muchas ocasiones son personas que no tienen el suficiente conocimiento o que por ende sí tienen su formación, pero no en instituciones de educación superior reconocidas ni aprobadas por el Instituto Nacional de Salud. Entonces son muchos temas que se deben de tener en cuenta a la hora de hablar de estos temas, porque en las leyes son pautas y son lineamientos que las personas los deben de tener a la hora de obtener el producto y de dar el producto, porque estas leyes son para eso, tanto para la persona que adquiere el producto, tanto para la persona que lo va a dar. Entonces, se disponen las leyes, pero hay muchos temas y muchos puntos en los cuales no se están cumpliendo las leyes. Por ejemplo, hay personal que está ofreciendo ese servicio, pero no es cualificado. Las personas no están teniendo, no se están informando muy bien para poder obtener la prestación de esos servicios. Por ejemplo, uno de estos, una de las recomendaciones que se podría dar es que, por ejemplo, asegurar, por ejemplo, la cualificación de los profesionales que ejerzan las prácticas, organizar campañas informativas,
establecer, por ejemplo, canales de comunicación que permitan a las personas tener mayor información sobre estos temas. También es muy importante que las personas que vayan a realizar toda esta clase de procesos se informen, por ejemplo, con un médico, con un doctor de confianza que le pueda decir o que le pueda dar como esa vista de que sí puede acceder a este tipo de terapias o de medicinas complementarias, ¿cierto? Porque todos somos un cuerpo distinto, todos somos distintos, somos diferentes y pueden que a una persona le sirva, pero como puede que a otra persona no le sirva. Entonces son cuestiones y temas, puntos muy específicos que se deben de tener a la hora de hablar de estos temas. Además, hay que tener muy en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, se abarcó o se dio el permiso para que todas estas medicinas complementarias o alternativas o terapias naturales se puedan obtener por medio de que tú puedes ir, digamos, en la salud pública, ¿cierto? Que se den servicios donde sea como de mayor confianza adquirir a ellos, ¿cierto? Porque no es lo mismo tú tú tener acceso a, a este tipo de servicios en un hospital, en una clínica, donde es mayor como el grado de tranquilidad al uno obtener este tipo de servicios, que uno ir a un centro normal en cualquier sitio donde tú no sabes, donde tú no te informas, donde tú no tienes conocimiento, porque muchas veces pasa que las personas no preguntan, no se informan, anteriormente. Entonces, por eso es que han ocurrido miles de problemas y también en el hecho, pues, de los tipos de procesos, como lo dije acá, el hecho de que muchos países simplemente consideran todos estos tipos de tratamientos, todos estos tipos de productos los consideran como meros suplementos dietéticos, ¿cierto? Entonces, son temas que se deben de tener muy en cuenta para poder, para poder que se cumplan todas estas leyes. Si nos vamos a fondo, estas leyes en temas puntuales, como lo es el personal cualificado, este tema no se está cumpliendo. Bueno, entonces estas eran mis perspectivas acerca de las leyes que leí y a continuación mi compañera Carolina va a leer sobre la resolución 2927 de 1900. Muy buenas noches, mi nombre es Angie Carolina Vargas Rojas, pertenezco al CET de Medellín. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de Tecnología de Imágenes Diagnósticas. Inicialmente vamos a hablar sobre la terapia escogida, fue la manipulación quiropráctica y osteopática. Voy a hablar un poquito de ambas. La manipulación quiropráctica es una terapia manual, especialmente se basa en la manipulación de la columna vertebral, articulaciones y tejidos blandos. Los quiroprácticos afirman o hacen mención que la mayor parte de las enfermedades de nosotros los seres humanos son causadas por malformaciones de la columna vertebral, donde se presionan los nervios y bloquean el flujo de una energía natural que pasa a través de nuestro cuerpo. Esta práctica se desarrolla al usar las manos o un instrumento pequeño para aplicar una fuerza rápida y controlada en la articulación de la columna. Esta práctica fue desarrollada por el curandero Daniel David Palmer, donde tuvo interés por las diversas teorías de la salud, entre ellas el espiritualismo y una terapia magnética. Él deseaba encontrar una cura a las enfermedades donde no empleara padecimientos del dolor y no empleara ayuda de fármacos. Bueno, la manipulación osteopática es un cuidado práctico. Comúnmente se utiliza para tratar el dolor muscular, implica el uso de las manos para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades o lesiones. Los profesionales mueven los músculos y las articulaciones mediante técnicas que incluyen estiramiento, presión suave y resistencia. Esta práctica fue establecida por el médico norteamericano Andrew Taylor en 1974 debido a una disentería hemorrágica
sin aparente solución en la medicina. Recibe el nombre de osteopatía o de osteopática por ser una concepción espiritual por la vida y un desarrollo muy sensible del arte de palpar, ya que se apoya en la ciencia. En este podemos encontrar varios tratamientos, como usar técnicas de calor o frío, técnicas de relajación, estimulación eléctrica o mecánica, ejercicios generales y de rehabilitación, estilos de vida saludables o suplementos dietéticos. Para mí ambas pueden ir de la mano, ya que suelen tener similitudes en la manera de practicarse. Alivia casi las mismas zonas del cuerpo humano y así regula el uso excesivo de fármacos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la resolución 2927 de 1998. La resolución nos define y nos hace reglamento en las terapias alternativas que son reconocidas como forma de prestación de servicios de salud, en donde establece que estas prácticas o terapia solo pueden ser ejercidas por médicos titulados en universidades certificadas por el Estado, de acuerdo con formación específica en las terapias alternativas que el especialista practique, y deben ser acreditados con el registro profesional vigente. Bueno, además nos habla que los profesionales de la salud son los responsables de la atención directa de las personas, solo pueden utilizar procedimientos de la terapia alternativa en el que se especializó en su profesión, por lo cual deben de contar con el registro profesional vigente y la formación específica. Por último, tenemos las perspectivas. Pienso yo que referente a la norma, las instituciones habilitadas en los servicios de salud que prestan estos tipos de prácticas, al momento de realizar la contratación es indispensable para ellos solicitarle al médico el registro de profesional donde lo certifica y lo habilita para hacer este tipo de terapias. Se conoce personas o instituciones que no son profesionales ni tienen ninguna formación en realizar este tipo de prácticas y prestan los servicios sin estar habilitados. Creo que eso genera un gran daño, puede causar a las personas al no ser conscientes del tipo de prácticas que les están haciendo a las personas. Un aporte personal sobre la terapia escogida, creo que me resulta muy útil o muy satisfactorio el aprendizaje nuevo que tuvimos. No solo nos sirve para la materia, para certificarnos, sino que también nos sirve de uso personal, ya que tenemos algunos familiares o para nosotros mismos a la hora de padecer algún dolor. Esas prácticas nos resultan muy útiles ya que nos abren un amplio conocimiento sobre este tema. A continuación, mi compañero Giovanni, que va a hablar sobre la resolución 5078 de 1992 y la práctica de la terapia que escogió. Muchas gracias. Buenas tardes, tutores y compañeros. Mi nombre es Giovanni Saavedra López, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video voy a hacer una pequeña exposición sobre los aspectos legales de las terapias naturales y medicina natural, al igual que las generalidades de la medicina natural. Hablemos de los aspectos legales de la medicina natural. Encontramos en los aspectos legales que la resolución 5078 de 1992 avanzó un paso en lo que se refiere a una definición más específica de las terapias alternativas e incorporó un nuevo concepto
un nuevo concepto de las cuales derivan otras definiciones que aún siguen vigentes, como la terapia neural, tenemos la terapia con filtro, al igual que la terapia naturales, entre otras. También encontramos como la homeopatía y sus modalidades. Luego voy a explicar las generalidades de la medicina natural. En las generalidades de la medicina natural encontramos que los medicamentos homeopáticos son preparados por farmacéuticos por medio pues de técnicas homeopáticas y que sirven pues como para aliviar, curar, tratar unas condiciones médicas que sirven pues para concluir pues el tratamiento de cualquier paciente. Pero ¿qué pasa? Que para comercializar estos productos en el mercado se necesita una autorización. Entonces paso a explicarles el paso de la autorización. ¿Qué es la autorización? Es la licencia que se le asigna o permiso a un comerciante o fabricante para que pueda comercializar sus productos o venderlos en el mercado colombiano. O sea, eso después de que cumpla con los requisitos establecidos que exige la autoridad sanitaria. En este caso, pues en Colombia, pues la autoridad sanitaria que rige pues todo lo que tiene que ver con alimentación o productos médicos, lo rige el INVIMA. Pero el INVIMA únicamente no otorga un permiso para que la gente comercialice, cumple también con una función que es la función de vigilancia. ¿De qué se trata? Es la etapa en la cual a través del desarrollo de actividades de vigilancia y control vigila que estos medicamentos o productos comerciales para la gente consumir sean aptos para la persona y minimizar los riesgos en la salud humana. Luego paso a explicarles la etapa sancionatoria, que es la cual el INVIMA por medio determina pues si existen responsabilidades por un posible incumplimiento de lo reglamentado para poder comercializar unos productos que no sean productos que no cumplan con la calidad que el INVIMA exige para poder ser aptos para el consumo humano. Entonces, en esto pues, encontramos que todo va de la mano, o sea, únicamente no autoriza, sino que autoriza, luego vigila y luego sanciona a aquel que pronto pues todo va de la mano, es una cadena para que todo pueda sea de acuerdo a lo que exige la ley. Y la ley, como lo explica anteriormente, en Colombia, que rige todo lo que se comercializa es el INVIMA. Entonces, pues, ese es mi aporte en esta exposición. Muchas gracias.